con el recording, ¿sí? Ok, vamos moviendo entonces. Acá tenemos entonces la agenda, como les comentaba. Primero, tipos de actividades en BPMN 2.0, lo vamos a hacer un paso bien rápido. Vamos a ver la ficha de proceso que nos habían alcanzado a ver con la profe. Lo vamos a estar trabajando, viendo reflejado como ejemplo rápidamente en el ejercicio de almacenamiento lácteo. Y luego, en el ejercicio de clase, en estas dos que tienen en itálica y en verde, ¿sí? Son la tarea, digamos, solo vamos a hacer una rápida pasada con esto, y yo les voy a dar como un empujoncito inicial para empezar a plantear el nivel operativo. Luego vamos a hacer un corte para que tengan tiempo de avanzarlo y hacer una apuesta común al cierre, ¿sí? También vamos a estar viendo la ficha de proceso ya, digamos, en términos de resultado, ¿sí? Ok, dicho esto, si llegan a tener dudas, consultas, me levantan la mano, plantean dudas, no hay problema. Yo voy avanzando mientras tanto. Mi objetivo, si es posible, vamos a ver si se puede, es tener 2 grandes sesiones, no 3, para dejar algo en el medio, para que ustedes puedan hacer foco y trabajar en la compu. Vamos a ver si lo logramos. Bien, acá estoy retomando entonces de estos, habían estado trabajando con la profesora el lunes pasado entonces. Acá tenemos el tipo de actividades en BPMN, ¿sí? Los tipos de actividades, recuerden que se planteaban entonces en términos de un rectángulo redondeado en el cual hablábamos actividad de proceso de negocio, ¿sí? Mientras cuando no teníamos una tipificada, cuando no está definida, ¿sí? Obviamente no teníamos ningún tipo de estereotipo, dibujito y demás en la parte arriba izquierda. En el caso de que hablamos entonces de tareas manuales, ¿sí? Estamos hablando entonces de tareas que con una manito, que son ejecutadas por una persona y que no son susceptibles de ser soportadas por un sistema de información, sistema informático o software, ¿sí? Por contrapartida, las actividades de usuario, acá vemos una personita, digamos una foto 4x4, la parte de arriba, ¿sí? Son ejecutadas por una persona, pero eventualmente entonces en la propuesta de solución de mi sistema de negocio, bien digo, puede ser apoyado en un software, ¿sí? Entonces, el ejemplo acá, aprobar una solicitud de vacaciones, ¿sí? Yo puedo estar soportado por un software, ¿sí? La diferencia entonces acá clave que tenemos es que por un lado tenemos una actividad manual, ¿sí? Que la hace, no sé, conversar con un cliente, un empleado conversar con un cliente, ¿sí? Consultas y demás, no está automatizada en este dominio del negocio. La cuarta, ¿sí? Es la de servicio, o también pueden verlo a nivel de script. Son actividades automáticas ejecutadas por un software en forma completa, ¿no? Acá hay la diferencia entre usuario y servicio, que el usuario tenemos como un usuario en línea que va interaccionando, ¿sí? La diferencia del servicio es una actividad automática, ejecutada por un software. No tenés, digamos, una persona en línea trabajando por parte del negocio, sino directamente está automatizado. Ejemplo, un servicio web, ¿sí? No es obligatorio, pueden haber otras formas que sea automatizada, pero el servicio web es una de las formas, uno de los ejemplos más sencillos y ampliamente dado. Esto es, ustedes entran, no sé, a Mercado Libre, a Amazon, y hacen una compra, trabajan en el carrito de compra. Todas estas cuestiones están automatizadas, pero no necesariamente hay una persona, un usuario atrás, sino hay servicios 24/7, ¿sí? Es que están levantados y que están trabajando, interaccionando, generando el negocio por sí mismos, ¿sí? Por último, regla de negocio, ¿sí? En el cual tenemos acá como una tablita, ¿sí? Todas estas de nuevo son tipos de actividades. Son actividades destinadas a ejecutar una regla de negocio, por ejemplo, verificar cumplimiento de correlativas en el caso de el sistema, digamos, de correlatividad de la facultad, ¿sí? Esto es, cuando tienen varias reglas de negocio, es una alternativa, una forma de, no es la única forma de graficarla, de plantearla, de tener este tipo de actividad en el cual se conjuguen y analicen varias reglas de negocio. Ya vamos a ver a continuación un ejemplo. Avisen si hay dudas hasta acá, si no vamos avanzando. De nuevo, esto un poco ya lo habían visto, vamos pasando rápido. Acá algunos ejemplos y conceptos en términos de regla de negocio. ¿Qué entendemos por regla de negocio? Restricciones, condiciones o políticas de cómo los procesos de negocio deben ser ejecutados. Pueden restringir la ejecución de un proceso de negocio, comportamiento o el medio para alcanzar un recurso específico, un objetivo específico. Esto es, esta es la forma, digamos, si yo tengo
¿cuáles son las correlatividades que tengo que cumplir para ejecutar mi proceso de negocio? No sé, que sea una inscripción a un examen o la inscripción a una materia. Voy a tener que cumplir con esas reglas de negocio, con estas restricciones. Voy a tener que cumplimentarlas para poder seguir adelante. Si no, me va a saltar un mensaje de error, una validación o algo. No, no te podés inscribir porque no se cumplen estas condiciones, estas restricciones. A menudo una regla se refiere a relaciones entre conceptos, definiendo la forma en que los conceptos pueden ser relacionados entre sí y cuáles condiciones pueden tenerse en cuenta para que una relación sea válida en un tiempo específico, ¿sí? Ejemplo, en términos de la empresa de transporte puede haber cuestiones para tener en cuenta de si la reserva está válida o no, es la reserva válida o no, si no sé si es un cliente o no, si tengo que aplicar un determinado descuento, si hay un determinado monto de compra mínimo, máximo. Puede haber varias variables que se conjuguen y que eventualmente yo pueda reflejarla o trabajarla en una actividad de regla de negocio, por ejemplo, ¿sí? Inclusive también reglas de negocio en el término general pueden estar definidas para satisfacer requerimientos externos del sistema, regulaciones, leyes o restricciones, ¿sí? Que están por fuera del sistema. Las restricciones en sí mismas, ya la vamos a estar viendo en la ficha de proceso, tienen algunas características distintivas de la regla de negocio. Acá simplemente, hasta este nivel, a nivel conceptual, entender que son políticas o formas de implementar políticas de una determinada manera. Ya están predefinidas, un proceso previo lo ha predefinido, que puede ser un proceso operativo, de soporte, o eventualmente pueden ser inclusive un proceso estratégico, ¿sí? Acá teníamos ejemplos de reglas de negocio. Acá algunos de ejemplos entonces en términos de tipos de actividades tipificadas. Entonces tenemos entonces el preparar pizza, que es algo manual, que está planteado en forma manual, en este caso como el horneador, ¿sí? Acá creo que tengo una consulta. La reserva que se cae 2 horas antes del viaje puede ser una regla de negocio. Es una regla de negocio, ¿sí? Es una regla de negocio y lo vamos a estar planteando como una regla de negocio. Ahora podemos llegar a identificarla y trabajarla de distintas maneras, pero claramente la reserva que se cae 2 horas antes del viaje puede ser una regla de negocio para el proceso de negocio prestar servicio de transporte. Así es, Agustín. Sí, correcto. Bien, ok. Entonces, preparar pizza, ¿sí? Tenemos, digamos, la preparación es manual en este caso, entonces al ser una preparación manual, entonces, está planteado, digamos, como una tipificación de tipo de actividad manual. La entregar la pizza, cobrar la pizza, digamos, acá, digamos, podemos ser susceptibles de que un sistema, un software, esté soportando el cobro de la pizza, ¿sí? En el cual pueda registrar, emitir un comprobante y demás. Y también acá plantear contabilizar venta, que también puede ser soportado entonces por un sistema de información o informático, ¿sí? Acá lo que tenemos entonces son distintas actividades en las cuales estamos identificando el tipo de actividad, en este caso de manual y otros de usuario. Acá me van a decir, profe, che, pero no sé, el entrega de la pizza puede ser por un dron, podría serlo. Es importante entonces en ese caso tener en cuenta el dominio en particular en el cual yo estoy trabajando y en cómo está planteado, ¿sí? No plantear el ideal, el mundo ideal, sino es en el dominio en particular que estoy, qué es cómo puedo dar soporte, ya sea de forma manual, de usuario o de servicio. Acá un ejemplo, entonces en términos de modelado de regla de negocio, fíjense, acá revisar datos de compra, tenemos el cliente si es nuevo o un cliente normal, el valor del pedido si es mayor o menor a determinado monto, el valor del pedido, tiene determinadas cuestiones si es un cliente VIP. ¿Sí? Hay varias condiciones, reglas de negocio en este caso, ¿sí? Que están planteadas por Gateway. Recuerden que los Gateway no hacen cosas, sino simplemente a partir de un output de los datos de orden de compra y, digamos, son los que se definen por qué lugar, por qué secuencia va a ir el token, ¿sí? Una forma de hacerlo, de simplificarlo, ¿sí? Es directamente plantear una actividad, en este caso, aplicar regla de negocio, en el cual tenemos un objeto de datos, aplicar regla de negocio de credibilidad, y lo planteamos. Esta es la única forma, si bien es una recomendación, ¿es la única forma de hacerlo? No, porque si uno lo plantea de esta forma, también es válida. Simplemente lo estoy planteando como una alternativa. Recomendación, si tienen hasta 2 gateways, pueden hacerlo en forma indistinta. Si tienen 3, 4, 5 y demás y ven que el modelo se puede complicar a la hora de leerlo y de seguirlo, sí, les recomiendo aplicar una regla de negocio. De nuevo, siempre están las alternativas, ¿sí? ¿Dudas acá?
Asumo que no. Acá, ejemplo. Perfecto, vamos bien, dice Julieta. Gracias por el feedback. Bien, entonces acá tenemos el modelado de reglas de negocio. Fíjense que tenemos que aplicar reglas de negocio y acá tenemos una tablita de decisión en la cual tenemos las distintas condiciones. Si el tipo de cliente es este, si el valor es este, hay que ver si necesito revisar la credibilidad o no. El output del aplicar la regla de negocio me va a definir, usando esta tablita, por de qué lado puedo ir, si por acá o por allá. ¿Sí? Esto es si ejecuto esta actividad o no. ¿Sí? Este es un ejemplo y acá tenemos otros ejemplos de actividades de usuario, determinar fecha de entrega, confirmar orden de compra, todas actividades del negocio que pueden ser soportadas por un software. Y llegamos hasta acá, ¿sí? Vamos a ir moviéndonos. La regla de negocio habría que describirla. Sí, sí, Francisco, la vamos a describir y justamente la vamos a describir en el tema que viene a continuación. Acá vimos tipo de actividades en BPMN, ahora vamos a ver ficha de proceso. Acá la vamos a estar describiendo. En la ficha de proceso me voy moviendo a ver si encuentro. Esta es la ficha de proceso de negocio. Esta, digamos, acabo de subirla en Universidad Virtual en Autogestión, así que ya tienen el template, está en Word, entonces pueden utilizarla ustedes, instanciarla para plantear por proceso de negocio. Esta es una plantilla que usamos o ficha, que hablamos de proceso de negocio y tiene que ser instanciada por cada uno de los procesos de negocio. Recomendación, primero pueden plantear el nivel operativo y a partir de ahí trabajar esta ficha de proceso. Tienen muchos puntos en común, salvo algunas excepciones. Si uno tiene el nivel de operativo hecho, la ficha de proceso ya es muy fácil. Si uno tiene hecha la ficha de proceso, hay un buen avance, hay buenas herramientas como para trabajar el nivel operativo. Con el nivel descriptivo no le va a alcanzar. ¿Por qué? Vamos viendo a continuación. Yo voy a pasar rápidamente por acá, digamos, sobre cada uno de los conceptos a nivel conceptual y primero, y a continuación de esto, ni bien termine, les voy a dar el ejemplo, les voy a mostrar el ejemplo del almacenamiento de productos lácteos, para que vean ya un ejemplo completado, ¿sí? Y lo pueden contrastar, ¿sí? Acá van el nombre del proceso de negocio, vamos a ir proceso por proceso. Acá va el objetivo del proceso de negocio, recuerden que vamos a tener una sola frase que explique el objetivo del proceso de negocio. Una aclaración puede parecer obvia, simplemente se lo remarco a esta altura. Recuerden que es el objetivo del proceso de negocio y no del sistema de información. Todavía no llegamos al sistema de información. Entonces el objetivo del proceso de negocio es, si es de prestar servicio de transporte, va a ser prestar servicio de transporte público, de medio, no va a ser brindar información para. Cuando hablamos de un objetivo brindar información para, es un objetivo del sistema de información. No es lo que buscamos, acá solamente el proceso de negocio. Lo voy a estar repitiendo un par de veces porque obviamente vamos a estar jugando entre sistema de negocio y sistema de información. Por el momento solamente pensamos en sistema de negocio y proceso de negocio. El cliente del proceso es la persona o rol de la persona por el cual está hecho este proceso y al cual está dirigido todas las acciones de este proceso de negocio, ¿sí? En general, muchas veces sucede que suele ser el cliente final, el cliente externo, en algunos otros procesos, ¿sí? Más que todo si estoy hablando de procesos de soporte y demás, pueden llegar a ser procesos clientes internos de la organización, ¿sí? Pero es para quién está hecho este proceso. El producto del proceso es el resultado. Si yo logro el objetivo, planteo el objetivo, si yo logro el objetivo de negocio, ¿cuál sería el estado final del producto, el resultado del proceso? Si el objetivo es realizar ventas, no sé, de zapatos, ¿sí? El producto del proceso sería zapatos vendidos, venta realizada. Fíjense que en el primer estoy utilizando un artículo, ¿sí? Y un estado final, realizado, completado, vendido, ¿sí? Si yo logro hacer todos los pasos, toda la secuencia y demás, ¿sí? En el producto del proceso lo que voy a estar teniendo, digamos, es el estado final. Fíjense, acá Lucas está planteando pasajero transportado pensando en la empresa de transporte. Estamos tibio, está ahí cerca, casi bien, ¿sí? Pero claramente están planteando justamente el ejemplo entonces transportado. Por las dudas, lo vamos a insistir varias veces entonces, en el producto del proceso no tenemos verbos, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen transportar pasajero,
está mal, porque ese no es el producto del proceso. Transportar pasajero eventualmente puede ser el objetivo, pero el producto del proceso es pasajero transportado, en destino, llegó, ejemplos. Seguimos entonces con proveedores, ¿sí? Gracias por el feedback, Ignacio. Proveedores del proceso, acá tenemos identificados cuáles son los proveedores y cuál es el insumo que brinda. Los proveedores pueden ser otros procesos de negocio, ¿sí? de la empresa en el cual es, ejemplo, en el tema de regla de negocio y correlatividades, el proceso puede ser proceso, proveedor, definición, definir correlatividades de la carrera y el insumo con las correlatividades. Para el proceso de negocio, inscribir alumnos. ¿Sí? Entonces, es otro proceso en el cual decimos proceso tanto. Siempre en cada proveedor tenemos que indicar el insumo que va a estar proveyendo a alguna de las actividades del proceso que lo estoy modelando. Puede ser, ya sea procesos o podrían ser entidades externas. Si yo en las entidades externas tengo, no sé, en mi proceso de negocio tengo que chequear el tiempo o el pronóstico del tiempo y me conecto, no sé, con el servicio meteorológico. Si tengo que chequear cuál es la situación en Veraz, o si tengo que chequear cuál es la situación en el BCRA para poder dar un préstamo o no, puedo plantear como un proveedor BCRA o servicio meteorológico y acá pedir cuál es el insumo. Simple, entonces, para resumir, en el proveedor podemos tener dos tipos de proveedores fuera del proceso que me van a servir para dar input al proceso. Por un lado, proveedores, mejor dicho, procesos, otros procesos del negocio, u entidades externas que me estén brindando información o un recurso irrelevante para este proceso. Luego, recursos humanos, que pueden ser roles que interaccionan o trabajadores de este proceso de negocio, roles, vendedores, compradores, ¿sí? Transportistas, etc. Recursos tecnológicos, hardware, o cosas relevantes que no necesariamente sean roles, computadoras, no sé, escáneres, no sé, colectivos, en el caso de la empresa de transporte, cosas que sean relevantes, ¿sí? Para la hora. Francisco pregunta, en el caso de un proceso de venta de proveedores, en proceso de venta, el proveedor sería el almacén o proveedor externo, dependiendo, digamos, si en un caso de proceso de venta, ¿sí? Si el almacén está dentro de tu empresa y directamente te indica, digamos, o te provee, probablemente sea parte de tu proceso. Si es un proveedor externo en el cual estás pidiendo y just in time, en ese mismo momento te provee a vos y se lo entrega, podría ser. Ya en tema, ya vamos a ver ejemplos. Ya vamos a ver ejemplos. Créanme, hagamos una pasada rápida y vamos a la empresa de transporte, mejor dicho, al almacenamiento y vamos a trabajar entonces. En el caso de insumos, el insumo es información, Julieta, en el caso de insumos es información o recursos que brinda, ¿sí? Ejemplo, en el régimen de proceso definir régimen de correlatividades, el insumo sería las correlatividades de la carrera Sistema de Información, las correlatividades de la carrera Sistema de Información para primer año. ¿Sí? Ese es el ejemplo, que ese insumo me sirve a mí para el proceso de negocio, inscribir a alumnos, para definir si lo puedo inscribir o no. Ya vamos a ver ejemplos de nuevo. Recursos humanos tecnológicos que los vimos, formularios y registro de información. Formularios son comprobantes que se utilizan, que se toman, que se generan, que se modifican, ¿sí? Que se generan, no sé, órdenes de compra, comprobantes, recibos, facturas, ¿sí? Listados, reportes. Registro de información son actividades de registro de información que se realizan dentro del proceso, ¿sí? Aclaración importante, entonces, formularios registros se utilizan dentro del proceso, los insumos llegan desde de otro proceso del proveedor, llegan desde afuera, ¿sí? Esta es la distinción. Si yo pongo una cosa acá, no debería estar acá. Vamos a ver un ejemplo. Bien, finalmente, ya me había olvidado quién había preguntado, pero alguien me había preguntado, ¿las reglas de negocio las vamos a listar, las vamos a identificar? Sí, sí señor, acá las tenemos, sí señores. Acá tenemos entonces un ID con un número, un identificador 1, 2, 3, 4, una regla, un título, un nombre de la regla de negocio y acá la descripción. ¿Sí? Recién plantearon el ejemplo de hasta 2 horas antes se pueden mantener las reservas y no se caen. Este sería un ejemplo de descripción de una regla de negocio. Todo y cada una de las reglas de negocio relevantes para este proceso se plantean acá. Restricciones. Acá hay una pequeña diferencia entre reglas de negocio y restricciones. ¿Sí? Reglas de negocio entonces para reglas de negocios definidas internas en esta ficha de proceso, internas de la organización.
Restricciones, leyes o reglas externas a la organización. Leyes de facturación, leyes de descanso digamos, por las leyes de transporte, de descanso de choferes, leyes de facturación del IVA, leyes, ¿sí? Leyes que yo tengo que cumplir, ¿sí? Que están definidas por entes externos y que tengo que cumplir. Esa es la definición entre reglas de negocio y restricciones. Reglas de negocio, la que define mi negocio. Yo voy a recargar por un 5%, un 10%, o voy a descontar por, si es en tarjeta de crédito con determinada marca o cantidad de tarjeta, cantidad de cuotas. Esto yo lo defino, ¿sí? Y es una regla de negocio. Listado de actividades del proceso, acá simplemente identifico, listo, todas y cada una de las actividades del proceso de negocio. ¿Sí? Pongo, ¿sí? Listo, identifico todas y cada una de las actividades del proceso de negocio. Puedo plantear excepciones, si hay excepciones o cosas raras o alternativas a estas actividades, las planteo acá. Observaciones, todas cosas que no lo haya registrado, no lo haya planteado en ninguno de estos ítems y crean que es relevante de plantearlo, lo pongo acá. Si no lo ponen directamente, no aplica. Vamos a movernos rápidamente entonces a un ejemplo de la ficha de proceso. Si yo la encuentro. Voy a ver si creo que la tenía por aquí. Sí. Fíjense. Esta es una ficha de proceso de distribuir productos lácteos. Del proceso teníamos dos, almacenar y distribuir, ¿recuerdan? ¿Sí? En este caso tenemos la ficha de proceso de distribuir productos lácteos. Esto ya lo tienen subido. Fíjense. Acá vamos a hacer una rápida pasada, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, me paran. Objetivo del proceso de negocio, realizar la entrega de productos lácteos a los clientes que la fábrica lactosa les ha vendido. ¿Sí? Esta es la descripción del objetivo de negocio, recuerda. El cliente, la Lactosa S.A. Les recuerdo entonces en el ejemplo que estaban viendo con la profe, que esta empresa solamente trabaja directamente en forma exclusiva con la Lactosa S.A. ¿Sí? Si hubiera trabajado con muchos clientes, un ejemplo que podría ser plantear acá clientes o cliente. ¿Sí? En este caso es uno específico, en particular la Lactosa S.A. entonces. Productos del proceso, productos lácteos entregados a los clientes. Remito de entregas firmados, hoja de rutas entregadas. ¿Sí? Fíjense, todos estados finales, ¿sí? Planteados en el producto del proceso. Alguien me puede decir, no, pero este es el último. Eventualmente podría haber alternativa, pero asegúrense de tener el último al menos planteado acá. Y no tenemos entonces verbos asociados acá. Al ejemplos de proveedores, otros procesos, ¿sí? Para hacer la distribución, ¿sí? Necesito información de productos disponibles. Esa información de dónde la tomo de un proceso anterior, que es el proceso almacenar productos lácteos. Para tener la asignación de los sectores y marcas de estantería donde están los productos, necesito un proceso anterior. El proceso proveedor en este caso es planificar la distribución de los depósitos. El output que me brinda entonces para mi proceso, para el proceso de la distribución, es este. ¿Sí? Estos son ejemplos de insumos, Julieta, entonces, que yo voy a estar usando en mi proceso. Proceso gestionar transporte, otro proceso proveedor, entonces, de mi proceso que estoy modelando, me va a dar la información de camiones y choferes disponibles. ¿Sí? Obviamente, yo para poder hacer la distribución, ¿sí? Para poder distribuir, tengo que elegir quién me va a llevar cuál camión y chofer, para eso quiero saber cuáles están los disponibles. No me voy a poner a definir en este momento quién lo va a hacer o quién voy a llamar a un chofer que está durmiendo. No, esto ya está definido en términos de gestionar transporte, quién va a estar disponible, quién no, cuál va a ser la diagramación en ese sentido. Lo de insumo está. Siempre es información, dice, pregunta Rafael. Buena pregunta. No necesariamente. Muchas veces lo pueden ver como información, como en este caso, pero eventualmente los insumos podrían ser una materia prima intermedia. Podría ser un determinado producto. La respuesta entonces en este caso es no siempre va a ser información. ¿Sí? Muchos casos pueden ser, pero pensarlo como insumos de proceso de negocio. Pueden ser o información o cosas tangibles. ¿Sí? Podrían ser cosas tangibles.
Recursos del proceso, acá fíjense, digamos, lo que sí no tenemos abierto recursos humanos o de software en este ejemplo, pero sí tenemos chofer, empleado de depósitos, ¿sí? Encargado de expedición como algunos de los roles o recursos humanos, camiones, carros de desplazamiento de productos como algunos de los ejemplos de otro tipo de recursos no humanos de software o concretos. Formularios, ¿qué se genera, qué se trabaja, qué se modifica en este proceso? Remitos de entregas, pedidos, horarios de información de horarios de choferes, disponibilidad de camiones, hoja de ruta externa, interna. ¿Sí? Acá algunas reglas de negocios. Nos quedan 10 minutos. Acá algunas reglas de negocios. Sigo acá. Varias reglas de negocio. Recuerden una cosa, por las dudas también que les va a servir para la empresa de transporte. Pongan en este proceso las reglas del negocio relevantes para este proceso, no para todo el dominio. Leí todo el dominio y digo, pongo todas porque las identifiqué todas, porque me copé. Pongan todas las que son relevantes a este proceso de negocio. ¿Sí? No es del todo el negocio, no es del todo el sistema. Restricciones, fíjense, en este caso pone la profe NA, significa que no aplica, que no hay, que las evalúe y que no hay. En el caso del listado de actividades del proceso, si yo voy a hacer la ficha de proceso y el nivel operativo, puedo plantear directamente, ver diagramas de proceso de negocio, para no tener que rayar, plantearlo dos veces. ¿Sí? Si solamente voy a hacer la ficha de proceso, sí les recomiendo plantearla acá. ¿Sí? Por último, creo que tengo más abajo, a ver si llego. No llegué, pero sí, lo que tengo debería estar las observaciones. Todos o la mayoría de los datos para hacer template los sacaríamos siempre del texto que nos den. Sí. La idea es que la mayoría de la información, ya sea en términos de reglas de negocio, en términos de procesos estratégicos, debería estar en su gran mayoría entonces trabajada, definida por los enunciados. ¿Sí? Pueden haber algún tipo de proceso además que lo puedas entender porque digamos así, bueno, si yo te dije 1, 2 y 4, a lo mejor necesites algo intermedio y vos tengas que trabajarlo, pero en general lo vas a tener planteado. El desafío que nosotros tenemos en ese sentido, Francisco, es poder detallar, tener el suficiente nivel de detalle en el enunciado para que vos puedas trabajarlo y avanzarlo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá de la ficha de proceso, gente? Hemos visto el concepto entonces y hemos visto un ejemplo. ¿Sí? Bien, no veo mucho más feedback, espero no haberlos mareado o que se estén durmiendo. Son las 21:02, estamos con tiempo. Hemos cubierto estas tres primeras partes, ¿sí? En un segundo, vamos a ver si rayamos acá un cachito. Hemos cubierto estos tres primeros puntos entonces, ¿sí? Vamos al ejercicio de clase, empresa de transporte, ¿sí? De la empresa de transporte habíamos hecho la identificación de procesos con objetivo y el nivel descriptivo se los había pedido, ¿sí? Voy a ver si llego relativamente fácil a la empresa de transporte. A ver. Estos son lo que subí. Acá yo actualicé a partir del feedback, definir estrategia de rentabilidad. ¿Alguien me puede ir planteando algunos ejemplos de cómo han identificado los objetivos? Habíamos trabajado prestar servicio de transporte. ¿Sí? Eso ya lo tenemos, se lo había dado como ejemplo. ¿Alguien me puede plantear ejemplos, ¿sí?, de los otros objetivos identificados? Pueden abrir el chat o pueden compartirlo pueden abrir el audio o compartirlo por chat, ¿sí? Quienes lo hayan hecho. Hola, profe. Buenas, Lucía. Sí, yo puse, bueno, de los procesos fundamentales, el del punto de venta, Sí, vender pasajes y recibir reservas, sí. del chofer, transportar pasajeros y vender pasajes. También agregué el de guardar el equipaje de los pasajeros que lleven. Bien, ese Las... no es un proceso de negocio. Ese, Bien. digamos, es una actividad dentro de prestar servicio de transporte. El objetivo de identificar proceso de negocio, plantear los objetivos, era solamente de estos, ¿sí? De estos que habíamos planteado que yo les había subido. Ok. Bien. ¿Algún, O sea que al- saco el del chofer.
Sí, 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 solamente en términos de fundamentales estaban estos dos. El de prestar ya lo habíamos Bien. visto y un poco la administrar reservas ya lo planteaste. ¿Algún ejemplo que hayas planteado de alguno de los de soporte? Sí, de soporte, el del punto de venta de brindar la cartera de viaje al chofer. Bien. ¿Cuál de estos que están acá? Perdón. Espere que vaya. Sí. ¿Cómo? Yo estoy mostrando acá, estos son los 5 que habíamos identificado. Eh, Claro, sería el de gestionar las asignaciones de choferes y colectivos. bien, bien. ¿Cómo sería el objetivo en ese caso, Lucía? Brindarle al chofer la información del viaje que va a realizar. Mm, más o menos. Acuérdate una cosa, una recomendación en términos de objetivo, como está buena la aclaración que me ayudas, es, estos son objetivos de negocio, no de sistema. En general traten de ponerle el brindar información. El brindar información en general son objetivos más relacionados con el sistema de información. En este caso, gestionar asignaciones de choferes y colectivos Ah, podría bien. ser relacionados con, por ejemplo, definir las asignaciones de los choferes y de los colectivos a partir de los servicios de transporte en un determinado mes. ¿Sí? Ese podría ser un Bien. ejemplo. No sé si alguien había tenido, digamos, otra variante, si alguien quiere comentar alguna otra variante sobre este objetivo en particular, sobre este proceso en particular. ¿El resto? ¿Alguien más? Ok. ¿Alguno más, Lucía? Sí, y de los, pero no sé si me parece que está mal, Ok, de los ok, lo procesos vemos. estratégicos Ujú. puse la diagramación, ¿Diagramación de qué? en donde se tienen en cuenta los colectivos, destinos y choferes. Bien, ok. No, en este caso si ya está acá, si digamos, si ya lo tenemos como un proceso de soporte, en este caso no hace falta que sea estratégico, ¿sí? Directamente es un proceso operativo, por decirlo, en el cual, digamos, seguramente va a haber un supervisor, por ejemplo, o el encargado de hacer esto, que lo plantea directamente, ¿sí? Perfecto. Gracias, Lucía, por el feedback. Algunos ejemplos, está a punto de cerrarse esta sesión, algunos ejemplos. Entonces, en términos, digamos, de cómo pueden plantear los objetivos, les recomiendo, digamos, que lo puedan hacer cada uno de ustedes. No sé, definir estrategia de rentabilidad. ¿Cómo lo plantearía? Definir la estrategia de rentabilidad de la empresa a partir de los precios de los boletos y las alternativas de los servicios de transporte. Ejemplo. ¿Sí? Contar un poquito más de qué se trataría. ¿Sí? Definir políticas de negocio, definir las políticas de negocio a nivel estratégico de la empresa con el objetivo de, ¿sí? Básicamente, digamos, ese puede ser un objetivo de políticas de negocio. Administrar reserva de pasajes, el otro que no habíamos visto. Administrar de las reservas de pasajes a partir de las solicitudes, siempre y cuando teniendo en cuenta, digamos, que no sean antes de 2 horas de la reserva. Un ejemplo. Mantener los colectivos, realizar el mantenimiento de los colectivos en buen estado o la limpieza para poder brindar el servicio de transporte. Gestionar recaudación, administrar el dinero en efectivo y las recaudaciones de cada uno de los puntos de ventas. ¿Sí? Estos son ejemplos de los objetivos, de nuevo, entonces, que el objetivo que lo puedan poner en una tablita y listar los procesos de negocio en cada caso y plantear los objetivos. ¿Sí? ¿Alguien que haya planteado el nivel descriptivo? ¿Algún ejemplo? A la hora de plantear otra, la segunda, ¿existe un número máximo de procesos estratégicos? No. No, está buena la pregunta, Silvana. La cantidad de procesos estratégicos van a ser básicamente los que estén planteados en el enunciado. Recuerden, digamos, que la idea no es que se pongan a innovar, inventar o a volar, sino van a ser los que estén planteados en el enunciado de una u otra forma. De la misma forma, no hay un número ni máximo ni mínimo de soporte y de fundamental. Generalmente fundamental al menos uno vas a tener, y depende de los enunciados. Puede haber un enunciado tan corto que ni siquiera tenga ninguno estratégico, porque no está corto el enunciado. ¿Sí? Juan, profe, no dudo definir objetivo prácticamente el mismo proceso, sumándole, sí, información más detallada. La idea es poner la información más detallada del cómo lo haría, del por qué, de tal cual. ¿Sí? Una aclaración de los objetivos de negocio. Recuerden, a partir, está bueno, digamos, la observación de Lucía, tratar en lo posible de sacar el concepto de brindar información, eh,
para que no sea, digamos, para que sea propio proceso de negocio por un lado, y por otro lado, traten de evitar las cuestiones de decir hacerlo en forma eficiente, en forma rápida, en forma eficaz, en forma automatizada. El plantear en forma de automáticamente, eficazmente, rápidamente, para ganar dinero, todas esas acepciones se dan por entendidos, no lo pongan, no es necesario, ¿sí? Ya está por cortarse, en un ratito ya retomamos ahora, así continuamos y ya les dejo el tiempo para trabajar en el nivel operativo, ¿sí? Pero básicamente estas son algunas recomendaciones para a la hora de plantear objetivos del proceso de negocio, ¿sí?